Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que organizamos desde Zabala Innovation. Me voy a presentar, soy Amaya Brugos, me dedico a la gestión de la innovación desde hace ya pues 15 años en esta empresa, en Zabala Innovation. Y bueno, por si alguien no nos conoce, solo os voy a contar dos pinceladas de quiénes somos, ¿no? Zabala Innovation es una empresa que fue fundada ya en el 86, hace 37 años, por el que hoy es nuestro presidente, José María Zabala, y es una firma internacional a día de hoy, ya con más de 450 personas que trabajamos en 13 sedes. 8 de ellas en España, pero ya 2 en Francia. También estamos en Bruselas, en Londres, y este año hemos abierto también en Lisboa. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a ayudar en el día a día tanto a empresas como centros tecnológicos, universidades, entidades locales, a impulsar su innovación y también temas relacionados con sostenibilidad. Y lo hacemos desde la estrategia hasta la gestión de ayudas públicas o también temas fiscales. No quiero entreteneros mucho más, simplemente contaros que hoy me acompañan dos compañeros que tenemos la suerte de contar con ellos. Por un lado, Fernando Pérez, director de la Unidad de Negocio para Programas Nacionales y director de nuestra sede de Madrid. Y por otro lado, David Crespo, consultor líder del equipo de tecnologías de producción y bueno, un gran experto tanto en CDTI como en otros organismos como IDAE y también en lo que es normativa y demás. Bueno, para mí es una suerte que podamos contar con estas dos personas expertas, con las que además tengo la suerte de colaborar en la Task Force de Next Generation, que lidero, y siempre, bueno, pues han podido arrojar luz a temas complejos y lo han hecho siempre de una forma sencilla y amena. Sí que me gustaría aprovechar para comentaros que hay dentro de la herramienta, tenéis un sitio donde podéis hacer consultas, ¿vale? En principio, en esta sesión no vamos a responder a preguntas directamente porque queremos ajustarnos al tiempo y ser muy respetuosos con eso, con el tiempo de la gente, pero sí que lo que vamos a hacer es luego esas dudas o cuestiones que puedan surgir, contestar posteriormente a las personas que tengan esas dudas y aprovechar, ¿no? Pues para hablar, para debatir o bueno, las cuestiones que puedan surgir, que seguro que hay dudas al respecto. Además, deciros que esta sesión se graba y os pasaremos en unos días el vídeo junto con la presentación que vamos a utilizar. Por lo demás, esperamos que esto sea de vuestro interés, que sí que ha habido bastante buena acogida. Y nada, te doy paso a ti, Fernando. Gracias. Muy bien, Amaya, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, encantado de saludaros a todos los asistentes de este webinar que hemos organizado para, como bien dice el título, comentaros las novedades de los marcos y las regulaciones sobre ayudas que se han publicado en marzo de 2023. Vale, entonces vamos a comenzar. Aquí veis el índice y vamos a hacer una pequeña introducción a nivel contexto. Luego comentaremos las novedades del marco temporal de crisis y transición y luego entraremos también más en detalle de esas modificaciones del Reglamento General de Extensión por Categorías, que es el reglamento principal que marca desde Europa gran parte de las ayudas que desde Zabala trabajamos y que muchas de las empresas que estáis asistiendo a este webinar hoy, pues también solicitáis o estáis interesados. Sin más preámbulo, comenzamos con una parte introductoria. Bueno, estamos ahora en un periodo donde estamos viviendo pues muchísima revolución en todo lo que tiene que ver con los fondos públicos. Empezamos todo ello
en el año 2021. En Europa ya sabéis que hay un periodo plurianual de 7 años donde se gestiona este marco plurianual financiero, que está aprobado con más de 1.000 millones de euros para este periodo. Estamos hablando de fondos de cohesión, fondos FEDER, todo el tipo de fondos que hay que se gestionan desde Europa para esto. Esto, ¿en qué se traduce en España? Se traduce en diferentes convocatorias nacionales y regionales con estos fondos, ¿vale? Que van en este periodo y que hemos tenido tradicionalmente, históricamente, y que venían pues con mucho peso, sobre todo en determinadas regiones que luego, bueno, pues también veremos a nivel general un poquito el mapa. ¿Qué ocurrió? Como bien sabemos todos, pues bueno, aparece el COVID, existe o aparece una crisis económica y social, y Europa, para tratar de hacer frente a esta crisis, pues crea un nuevo fondo de 750.000 millones de euros. Ya veis la comparativa con respecto al presupuesto que estaba ya previsto en el marco plurianual financiero de los 1.000 millones, donde bueno, pues cada uno de los Estados miembros tiene que articular determinados programas e inversiones, como hace España. En ese sentido, pues establece este famoso plan de recuperación, de transformación y resiliencia, donde fijan pues los famosos PERTES o determinadas convocatorias o programas e incluso reformas que se están a día de hoy ejecutando y realizándose con este periodo 21-23, con los pagos complementados hasta el periodo 2026. Vale, en todo este contexto de estamos saliendo del COVID, estamos implementando este marco plurianual, pues aparece la crisis o la invasión de Rusia a Ucrania, que deriva en una guerra y, por lo tanto, en esta crisis energética y de inflación y de suministros que está acaeciendo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues bueno, Europa establece y dice, bueno, pues establece este plan Repower EU, que ya hemos generado desde Zabala, determinado también contenido e información al respecto, donde dice, bueno, pues vamos a establecer de los fondos, tanto del marco plurianual financiero como de los fondos Next Generation, 210.000 millones de euros para ayudar a solventar y a salir a las empresas europeas de esta crisis. Y además, en marzo del 2022, estamos hablando de un nuevo marco temporal que establece también Europa para facilitar la inversión de determinados proyectos de eficiencia energética, descarbonización, hidrógeno, etcétera, etcétera, que van a permitir a los Estados miembros dar ayudas de manera más ágil. Entonces, ¿esto en qué se ha traducido en España? Pues como veis ahí, ¿no? En determinados programas y convocatorias que se están a día de hoy ejecutando, muchos de ellos, y que se irán ejecutando hasta el 2027 en esos ámbitos, sobre todo relacionados con la transición ecológica o el ámbito más energético. Y con un tercer punto, si no teníamos pocas cosas, ¿no? Con el COVID, con la guerra de Ucrania, pues Estados Unidos aparece y lanza este paquete de medidas para atraer determinadas inversiones y que en el marco y en el contexto global en el que vivimos, pues claro, Europa somos un actor más dentro de este marco competitivo y bueno, pues para hacer frente a todo esto es las principales novedades que vamos a comentar en el webinar de hoy, que están relacionadas pues con esta modificación del marco temporal de crisis y con esa modificación del Reglamento General de Exención por Categorías, que estamos hablando siempre de determinadas modificaciones en marcos regulatorios que tienen que implementar posteriormente los Estados miembros y que tiene todavía, o sea, esto que estamos presentando también tiene que aprobarse todavía y tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y, como bien ponemos ahí, pues está en proceso de implementación de estas modificaciones regulatorias en programas y convocatorias. Por ejemplo, un efecto muy práctico que estamos teniendo de esto es las convocatorias que está viendo o que estaban previstas del PERTE del vehículo eléctrico, que también la continuación de esas convocatorias que se han paralizado debido a estas modificaciones en grandes proyectos que vamos a entrar ahora en más detalle. Muy bien.
Vale, entonces, 3 novedades importantes, como bien comentaba, ese marco temporal de crisis y transición. Vamos a empezar a partir de hablar de ahora del TCTF, ¿vale? Son sus siglas en inglés, la modificación del Reglamento General de Descenso por Categorías y además, ¿vale? Un tema que también se ha publicado y se ha anunciado en marzo, que es esta ligera modificación del mapa de ayudas regionales, que no ha sido directamente relacionada para hacer frente a la ley que ha sacado el plan Biden, pero que sí que es una modificación que afecta y que tenemos que tener también en cuenta a futuro. Avanzamos. Vale, entonces, en este contexto, para también situarnos bien de dónde venimos, bueno, pues al final las ayudas públicas a nivel estatal se rigen también bajo determinados reglamentos que vienen desde Europa, que todo ello viene de determinados artículos que establecen estas ayudas de Estado establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, son 2 artículos principales. Un artículo, el artículo 109, que dicen, bueno, los Estados, Europa podrá adoptar determinados reglamentos para dotar de ciertas ayudas. Todos conocemos el reglamento de minimis, ¿vale? Que se establece determinadas tipologías de categorías de ayudas, y este reglamento de extensión por categorías. Estamos hablando que este reglamento establece determinadas ayudas pues para inversión, para pymes, para temas de medio ambiente, para temas de I+D+I, para otras categorías. Y luego está el artículo 107 que dice, vale, todos se podrán dotar ayudas de Estado siempre que sean compatibles con el mercado interior. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, hay 2 tipologías de casos, que es decir, vale, que es lo que a día de hoy ha ocurrido. Que, en primer lugar, se van a establecer unas ayudas para fomentar, o se pueden establecer ayudas para fomentar la realización de un proyecto de interés común europeo, ¿vale? O para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues que aparecieron estos marcos temporales, que fue el marco temporal COVID, y ahora estamos hablando de este marco temporal de crisis que, como bien mencionaba antes, ya se publicó y ha habido una modificación. Y además estamos hablando del punto C de este artículo 107, que dice que se podrán establecer determinadas ayudas para fomentar determinadas, bueno, pues determinadas actividades, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando tema de las directrices regionales o temas para I+D incluso, o para determinados marcos de crisis. Entonces, dentro de este contexto regulatorio, estas modificaciones, como veis ahí, estamos hablando de modificación en ese Reglamento General de Descenso por Categorías, ¿vale? Estamos hablando de la modificación también del marco temporal de ayudas y asimismo también de las ayudas regionales, ¿vale? Muy bien, entonces, esta modificación sobre el marco temporal de crisis y transición, al final lo que se establece es que va a ser más sencillo y flexible y que es, como bien comentaba antes, una respuesta europea ante este movimiento que ha hecho Estados Unidos al respecto, ¿vale? Ya hemos oído, ha salido en prensa muchas noticias al respecto, y de qué estamos hablando, pues bueno, pues que va a suponer que muchas ayudas de Estado se podrán agilizar, ¿vale? Como bien se dice, más sencillo, más flexible, sin pedir autorización a Bruselas o de una manera más ágil con esa autorización bajo ese marco regulatorio, ¿vale? Y por otro lado, cuando estamos hablando, avanzamos, David, por favor. Cuando estamos hablando de la modificación del Reglamento General de Descenso por Categorías, estamos hablando una primera modificación de los plazos, ¿vale? David, avanzamos, por favor. ¿Vale? Que se podrá prorrogar hasta finales de 2026. Estamos hablando de modificaciones para ayudas relacionadas con el medio ambiente y la energía, es decir, para todos los que estéis aquí asistiendo, todos los que tengáis proyectos en energías renovables, descarbonización, movilidad ecológica, biodiversidad, hidrógeno renovable, pues en este sentido hay un marco que va a permitir, y como bien decía al principio, post aprobación y publicación en el DOE,
que permitirá financiar a los Estados miembros en proyectos más grandes, ¿vale? Incluso estamos hablando también que se incluirán una extensión por categorías, ¿vale? Para determinadas ayudas en el marco de los precios de la energía. O estamos hablando para temas de investigación y desarrollo, ¿vale? Con un aumento también de los umbrales de notificación, que ahora entraremos más en detalle. O afectará también a los proyectos colaborativos, ¿vale? Con pues estos grandes proyectos, los PICE o proyectos de investigación y desarrollo con facilidades a la ejecución, aumentos de necesidades de ayudas, o también otros temas que también afectan estas modificaciones, como proyectos en el ámbito de la formación y la reconversión profesional, donde también se incluyen que podrá tramitar un Estado miembro o una entidad que gestiona dinero público ayudas sin necesidad de notificación para proyectos inferiores a 3 millones de euros. ¿Vale? Y por último, la tercera modificación, que como bien decía antes, no afecta directamente a todo lo relacionado con esta situación geopolítica, pero sí que afecta a determinadas ayudas que se conceden en España en determinadas regiones. Ya sabéis que tenemos un mapa y yo simplemente aquí queríamos haceros mención a esta modificación que ha habido en determinadas provincias de España, donde se han ampliado esos límites máximos que se permiten ayudas. Nosotros desde Zabala en todo momento hemos estado también transmitiendo que cuando se anunció Next Generation, los fondos Next Generation, siempre estábamos regidos bajo estos límites máximos de ayudas que no eran posibles dotar ayudas en determinadas regiones por más porcentaje del que está establecido en estas directrices de ayudas regionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha habido unos aumentos en estas provincias, en Almería, Cádiz, Córdoba y Murcia, y el mapa de ayudas pues queda de la manera que veis en esta imagen. Vale, entonces ahora voy a dar ya pie a David, que os va a comentar con un poquito más de detalle estos cambios en el Reglamento General de Extensión por Categorías y en el marco temporal Vale. Bueno, gracias, Fernando. Buenos días a todas las personas asistentes. Y bueno, lo que voy a hacer es explicaros un poco más en detalle en qué ha consistido esta modificación del marco temporal de crisis, que ahora se llama también de transición, y unas modificaciones del reglamento general, ¿no? Entonces, bueno, el marco temporal establece pues, bases, intensidades y compatibilidades sobre lo que son ayudas de Estado, ¿no? Que pueden otorgar los diferentes Estados miembros. Entonces, actualmente teníamos cuatro medidas y ahora se ha duplicado, ¿no? Para meter todas las medidas de transición energética. Entonces, voy a entrar ya en detalle una a una, voy más rápido. Entonces, las que ya teníamos actualmente vigentes, no voy a entrar muy en detalle porque ya llevan vigentes más de un año. Entonces, la primera línea era de importes limitados de ayuda. Son ayudas pues, para empresas que han tenido impacto debido a la guerra, ¿no? de Ucrania. Esta primera línea son ayudas hasta 2 millones de euros por Estado miembro y empresa. Un ejemplo de este tipo de ayudas ha sido Bulchatu, que otorgó el año pasado el Gobierno vasco. Además, tenemos dos líneas, la 2 y la 3, pues apoyo a la liquidez, bien en forma de garantías o bien en forma de préstamos bonificados. Esto, por ejemplo, son una línea de avales que emitió, bueno, que tiene el ICO por importe, creo que unos 10.000 millones de euros. Y luego la línea 2.4, que son ayudas para cubrir costes adicionales debido al aumento de los precios del gas y la electricidad. Aquí sacó una convocatoria la agencia tributaria de 375 millones de euros para consumidores empresas que consuman importes elevados de gas. Y luego, por ejemplo, Gobierno vasco, Gobierno de Navarra también sacaron convocatorias específicas, ¿no? Entonces, bueno, las líneas nuevas que se han publicado son, primero, unas ayudas para la inversión para acelerar el despliegue de energías renovables y su almacenamiento. Entonces, bueno, aquí hablamos de inversiones para las instalaciones de producción de energía, pero también de almacenamiento de electricidad o de energía térmica y también inversiones en almacenamiento de hidrógeno renovable, ¿no? Biocarburantes, biolíquidos, biogás y combustibles de biomasa, ¿no? Las ayudas se pueden dar en forma de subvenciones directas, anticipos, reembolsables, préstamos, garantías. Van a ser incompatibles con las ayudas de funcionamiento, que es la siguiente línea,
tiene que cumplir el principio de DNSH. Y bueno, las ayudas, pues bueno, aquí hablan de un hasta el 100%, será difícil a lo mejor que saquen convocatorias de hasta el 100%, pero bueno, cuando la ayuda se fije en un procedimiento de licitación pública o, y si no, hasta un 45%. ¿Vale? Y estas ayudas se podrán conceder hasta final del 25. Las ayudas de funcionamiento, pues bueno, aquí ya no es una ayuda por la inversión, sino por la producción de energía. Procedente de fuentes renovables, incluida la producción de hidrógeno renovable y combustibles derivados del hidrógeno renovable, pero excluida la producción de electricidad a partir del hidrógeno renovable. También ayudas al almacenamiento de electricidad o de energía térmica y también de almacenamiento de hidrógeno renovable, biocarburantes, igual que el anterior, ¿no? El tipo de ayuda van a ser contratos bidireccionales por diferencia con una duración de máximo 20 años, ¿vale? Bien, la línea 2.6 van a ser ayudas a la descarbonización de los procesos de producción industrial mediante la electrificación o el uso de hidrógeno renovable y basado en electricidad con determinadas condiciones o medidas de eficiencia energética, ¿no? Entonces, bueno, se busca una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero de actividades industriales que funcionan con combustibles fósiles y también una reducción sustancial del consumo de energía en actividades y procesos industriales, ¿no? La ayuda en cuanto a máximos podrá ser hasta un 10% de la convocatoria, del presupuesto de la convocatoria, o 200 millones de euros. Podrá ser en función de, bueno, podrán ser subvenciones, anticipos, préstamos, garantías, ventajas fiscales. Va a ser incompatible con otro tipo de ayudas. Y en cuanto a intensidades de ayudas, pues son muy interesantes. Pueden ser hasta un 40% de los costes subvencionables, más un 10% para medianas empresas, más un 20% para pequeñas empresas. Incluso se podrá incrementar un 15% en el caso de inversiones que supongan reducción de emisiones directas de gases de efecto invernadero de al menos un 55%, ¿no? O del consumo de energía de al menos un 25% en comparación con la situación anterior a la inversión, ¿no? Bueno, son ayudas muy interesantes. Luego están las ayudas para la reducción adicional del consumo de electricidad. Bueno, esto principalmente son ayudas por el momento que alguien tenga que parar y dejar de consumir para en momentos a lo mejor críticos del sistema. Y bueno, van a poder ser subvenciones directas, préstamos o garantías. Esto sí que es solo hasta final de año, del 23. Y luego, pues bueno, una medida que ha salido bastante en prensa, que es la medida principal para hacer frente a la ley Biden, ¿no? Que es las ayudas a la aceleración de las inversiones en sectores estratégicos para la transición hacia una economía de cero emisiones, ¿no? Aquí se va a fomentar las inversiones para la producción de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores, equipos de captura y almacenamiento. También para la producción de componentes esenciales para poder fabricar los productos comentados en el punto anterior e incluso su recuperación, ¿no? De las materias primas de esos equipos, ¿no? El tipo de ayuda, pues subvenciones directas u otras formas como ventajas fiscales, intereses bonificados. El máximo de la ayuda, esto es muy interesante, hasta 150 millones de euros en zonas no asistidas. En zonas C, esto es ya 200 millones de euros. Zonas C, para que os hagáis idea, esto son del mapa que hemos publicado anteriormente, pues Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón menos en el municipio de Zaragoza, Asturias, Galicia, Cantabria, zonas de Navarra y País Vasco, La Rioja entera y zonas de Cataluña y Baleares. Y Murcia también, ¿vale? Y zonas A, hasta 350 millones de euros, ¿no? Aquí ya sería Andalucía, Extremadura, Canarias, Melilla y Ceuta. La intensidad también va a ser muy interesante, hasta un 15% en zonas no asistidas, en zonas C hasta un 20% y en zonas A hasta un 35%. Y además, cuando la ayuda se concede en forma de ventajas fiscales, préstamos o garantías, tendrá un 5% de plus y para pequeñas empresas un 20% más y para medianas un 10%, ¿no? Entonces, son intensidades que son mucho más favorables que las del reglamento general, tanto en intensidades como en importes máximos. Vale. Ahora voy a hablar de los cambios en el reglamento general.
Bueno, principalmente los cambios van hacia una mayor transparencia en la concesión de ayudas, los incrementos en los umbrales de notificación, actualización a las nuevas directrices que se han ido publicando estos años y estrategias europeas, y luego otros asuntos menores. Bueno, en cuanto a los umbrales, a partir de que se deba publicar la información, pues desde 100.000 euros en ayudas individuales se tendrá que publicar, y a partir de 500.000 euros en cuanto a ayudas concedidas bajo productos financieros apoyados por el fondo InvestEU. ¿Vale? En cuanto a los incrementos de los umbrales de notificación, bueno, esto son los umbrales de notificación, ¿qué son? Son ayudas a partir de las cuales tengo que notificar ayuda a la Comisión Europea y que me dé el ok, ¿no? Entonces, hasta esos importes no tengo que notificar, ¿no? Entonces, lo más importante es que se da ha habido un incremento en la sección 4 de ayudas a la I+D+I, en las ayudas a la formación y en las ayudas para la protección del medio ambiente. Y en el resto de las secciones, el incremento general ha sido del 10%, que más o menos viene a ser la inflación acumulada desde el año 14, ¿no? Cuando se publicó este reglamento. Bien, en cuanto a la actualización a nuevas directrices y estrategias europeas, hubo una actualización de las directrices de incentivos regionales. A partir de ahora, cualquier tipo de empresa podrá recibir ayudas a la inversión en cualquier forma de inversión, independientemente del tamaño de beneficiario, ¿no? Estos son en el mapa ahí las que están pintadas en rojo granate, ¿no? En cambio, en la letra C, que son las provincias de color gris, incluso algunas zonas de las que están en color blanco, las grandes empresas tendrán que crear una nueva actividad económica. ¿Y qué es esto? Esto es generar un nuevo CNAE de 4 dígitos al menos, ¿no? Para que puedan recibir ayudas a la inversión sujetas al reglamento general. En cambio, una pyme pues, podrá recibir en cualquier forma de inversión, ¿no? Y luego se elimina el requisito del 25% de autofinanciación para proyectos de inversión en regiones ultraperiféricas, que es aquí Canarias, ¿no? En el resto, pues hará falta un 25%, ¿no?, de autofinanciación. Después, ha habido también cambio en las directrices de medio ambiente, clima, que son las CEAG. Luego se publicó el Pacto Verde, la Ley Europea del Clima y el Plan REPowerEU, ¿no? Entonces, ¿qué ha supuesto? ¿No? Pues, ¿qué se va a hacer? Pues se va a fomentar la descarbonización de la movilidad, más fomento del coche eléctrico, postes de recarga, hidrógeno. A través de la publicación de la estrategia del hidrógeno, pues también se va a apoyar mucho más la producción de hidrógeno para una Europa climáticamente neutra. Se va a ampliar las ayudas de funcionamiento de energías renovables también a las comunidades energéticas. Mediante la publicación de la estrategia de biodiversidad para 2030, pues se cambia la categoría de ayudas para la restauración de lugares contaminados a algo ya mucho más ambicioso, ¿no? Rehabilitación de hábitats y ecosistemas naturales, protección y restauración de biodiversidad y soluciones basadas para adaptación y mitigación del cambio climático. Y el plan de acción para la economía circular pues, ha permitido también que se cambie las ayudas a la inversión para el reciclaje y la reutilización de residuos a algo también más ambicioso. Ya vamos a promover la eficiencia en los recursos, ¿no?, el consumo de recursos, ¿no?, y apoyar la transición hacia una economía circular. Va a haber nuevas categorías de ayudas en forma de reducciones de impuestos o tasas medioambientales. La Ley de Inversiones Sostenibles pues, hace que se ajuste la categoría de ayudas a la inversión para sistemas urbanos de calefacción o refrigeración y se amplía la categoría de inversiones en infraestructuras energéticas a zonas no asistidas, ¿no?, las que no son C ni A. Además, con la publicación del marco comunitario de I+D+I, el nuevo, ¿no?, que se ha actualizado, pues ahora se va a permitir subvencionar proyectos de I+D+I con un flat rate, ¿no?, que se va a establecer por norma general en un 20%, ¿no? Se va a poder seguir subvencionando sin un flat rate, pues gastos directos, fungibles, viajes, pero se podrá hacer de una manera más automática con un 20% que cualquiera que haya justificado proyectos de I+D sabe que pues, es un engorro, ¿no? Todos estos gastos pequeñitos, pues si dan un flat rate, pues es automático, ¿no? Mucho más, va a simplificar la gestión. Y esto es un tema importante en cuanto a intensidades de ayuda para proyectos de I+D+I.
Se mantiene el plus para medianas y medianas empresas en el del 10 y del 20 y se establece aquí, sabéis que estaba el más 15, pero ahora tenemos el C, que es un más 5 y el D más 25. Bueno, el B, el C y el D son incompatibles entre sí, ¿no? Pero lo más interesante es que para optar al 15, una gran empresa que esté en una zona asistida tipo A va a tener un 15% ya, sin necesidad de cooperar con una pyme o hacer una difusión de resultados. Esto es muy importante. O sea, una gran empresa localizada en Sevilla por un proyecto de desarrollo experimental va a poder optar a un 40% de subvención bruta equivalente. Más 5% también si es una empresa que esté en una zona C. Por ejemplo, la margen izquierda del Nervión es zona C. Una gran empresa localizada en Sestao que haga un proyecto de desarrollo experimental podrá optar a un 30% de subvención bruta equivalente. Y luego se establece un más 25%, que en este caso hay que cumplir todas las condiciones, ¿no? Pues que haya aquí un proyecto de más de al menos 3 Estados miembros, que haya colaboración efectiva entre empresas y haya una difusión de resultados, ¿vale? A través de comunicaciones y estrategias europeas digitales que se han ido publicando, pues se va a modificar lo que es la definición de I+D, innovación, y se mete la dimensión digital, ¿no? Se quiere apoyar más fuertemente lo que son los proyectos digitales y se establece qué tecnologías, ¿no? se van a apoyar, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, otros cambios, pues eso, el fomento de proyectos innovadores con participación de varios Estados miembros, pues más intensidad de ayuda y umbrales de notificación superiores. Va a haber nuevas exenciones por categorías, una para, que ya ha comentado mi compañero Fernando, para regular los precios de la energía, y una nueva para la construcción y mejora de infraestructuras de ensayo y experimentación. Actualmente ya existe una categoría para infraestructuras de investigación, pero no había para ensayo y experimentación, ¿vale? Pues se va a permitir, ¿no? Subvencionar con ayudas de Estado. Y finalmente un apoyo a la industria de la defensa que, bueno, desde hace ya más de un año que llevamos con la guerra de Ucrania, pues se va a fomentar la combinación de financiación gestionada de forma centralizada por la Unión con ayudas estatales, ¿no? Para los mismos costes del proyecto. Y esto es un poco todo por mi parte. Doy paso a mi compañera Maya. Bueno, pues yo simplemente agradecer tanto a Fernando como a David la exposición, ¿no? Y el gran esfuerzo que supone sintetizar un tema complejo como este en un periodo, en 30 minutos, ¿no? Y también agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo de la sesión. Como habíamos dicho al principio, habéis ido haciendo alguna pregunta, pero como queremos ser respetuosos con el tiempo, lo que haremos es, de manera individual, os iremos contestando, ¿vale? Y adicionalmente deciros que vamos a compartir tanto lo que es el vídeo de esta presentación como lo que es la propia presentación en sí. Y os dejamos también un mail de contacto para cualquier cosa que pueda surgir. Nada, agradecer de nuevo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.